Campaña de difamación feroz al cobrador, Roque Espaillat. Hola a todos. La élite política y empresarial junto a los partidos políticos tradicionales están totalmente desfasados. Es por eso que ya hay que dar paso o relevo a nuevas ideas y un cambio total a nuevos paradigmas de dirección política en nuestro país. Es por eso que el destruir moralmente no solo al cobrador, sino a cualquiera que intente destronar este sistema donde este grupito se beneficia en perjuicio de todo el pueblo dominicano. Roque Espaillat representa ese cambio de paradigma, esa transformación necesaria y justa debe hacerse ya, pero no va a ser fácil, pues estos turpenes gastarán todos los recursos necesarios para impedirlo. Esperemos en Dios que el doctor Roque Espaillat, el cobrador, pueda en su discurso aclarar todas las dudas, limpiar su nombre y poner en su lugar a todos y cada uno de aquellos que difamaron de su persona. No nos dejemos engañar, y este país no es el mismo de 15 o 20 años atrás, hemos despertado, ya el pueblo está hablando, la abstención que siempre se da en las elecciones demuestra el verdadero descontento que tiene la gente con los partidos tradicionales, nunca se le había dado otra opción. Ahora el pueblo quiso votar con más conciencia y lo hizo a pesar de todas las diabluras que le armaron al cobrador. ¿Qué opinas tú en los comentarios? Los partidos políticos tradicionales en República Dominicana han sido criticados durante años por su mala gestión y alta corrupción. Muchos ciudadanos sienten que todos los políticos son iguales y que se han enriquecido a costa del pueblo. Esta percepción generalizada de la clase política tradicional ha llevado a un creciente desencanto y desconfianza en la población. Es por esto que surge la necesidad de un relevo generacional y de nuevas propuestas que renueven el panorama político. Surgen movimientos ciudadanos y partidos emergentes que prometen mayor transparencia, rendición de cuentas y soluciones innovadoras a los problemas del país. Estos nuevos actores políticos buscan canalizar el descontento y la búsqueda de cambio que existe en amplios sectores de la sociedad dominicana. Sin embargo, el reto es lograr que estas nuevas fuerzas políticas logren consolidarse y desplazar efectivamente a los partidos tradicionales con toda su maquinaria y recursos. El futuro político de República Dominicana dependerá en gran medida de si logran concretarse estas expectativas de renovación y cambio. Los partidos políticos tradicionales y el establecimiento del poder político en República Dominicana suelen resistirse al cambio y la entrada de nuevas ideas, ya que eso podría amenazar sus intereses y privilegios. Los partidos tradicionales han construido a lo largo de los años una compleja red de relaciones y mecanismos que les permiten mantener el control del poder político. Cuentan con estructuras partidistas bien arraigadas, financiamiento, medios de comunicación afines y una maquinaria electoral probada que les da ventaja sobre los nuevos movimientos. Además, quienes ocupan posiciones de poder dentro de este sistema tienen mucho que perder si se producen cambios radicales. Los políticos, empresarios y élites que se han beneficiado del statu quo mediante contratos, puestos públicos, exenciones fiscales, etc. se resisten a ceder esos privilegios. Por lo tanto, tienden a bloquear o dificultar el surgimiento de alternativas que puedan desafiar su dominio. Utilizan su influencia y recursos para desprestigiar, marginar o impedir que las nuevas fuerzas políticas ganen terreno. Esto perpetúa un círculo vicioso donde unos pocos se mantienen en el poder, mientras la mayoría de la población sigue experimentando los problemas de corrupción, falta de oportunidades y desigualdad. Romper este esquema es el gran reto que enfrentan los dominicanos que buscan un verdadero cambio en su sistema político. La ciudadanía busca opciones políticas más transparentes, inclusivas y orientadas al servicio público. Es necesario sustituir a los partidos tradicionales por alternativas comprometidas con el bienestar del país y que escuchen las voces de la población. La reconfiguración del sistema de partidos está en proceso y la apertura a nuevas ideas y liderazgos es fundamental para revitalizar la política en la República Dominicana. En resumen, la transición hacia nuevas ideas y la renovación de los partidos políticos son esenciales para fortalecer la democracia y mejorar la representatividad en la República Dominicana. La ciudadanía merece opciones políticas que estén verdaderamente comprometidas con el progreso del país y el bienestar de todos los dominicanos. Si te ha gustado el video, dale like, comenta y comparte y sobre todo suscríbete al canal. Gracias.